¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Estamos comenzando, hoy es lunes, una mañana en términos climáticos hermosa y vamos a tratar de ver en esta semana y en este programa lo que está pasando con cuestiones centrales para el gobierno. Esto es presupuesto, básicamente reforma laboral, reforma impositiva. Va a agregar en un ratito María Caferata un tema muy sensible como es ley de glaciares. Vamos a estar también con el señor Giorgetti en un ratito hablando de temas muy puntuales, pero una semana donde habrá que confirmar si todo pasa para el 10 de diciembre o hay alguna posibilidad, me parece que un poco devaluada la semana pasada, en torno a alguna sesión antes de que comiencen las extraordinarias. Pero comienzo saludando a ella, María Caferata. ¿Cómo andamos, María? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Muy Buen día, bien, muy buen bien. día, Marcos. A ver, sí, arrancamos un poco con la última tanda de reuniones con gobernadores que está encabezando fundamentalmente Diego Santilli para terminar de ordenar, aunque sea el pliego de condiciones de los mandatarios provinciales para poder avanzar con presupuesto y las reformas que vos mencionabas. Estamos en un marco de negociaciones, vos, Pato, mencionabas a la modificación de la ley de glaciares, que después la vamos a repasar, porque forma parte de estas cosas que le puede dar el gobierno a los gobernadores que no generan tanto costo. Es el caso de la modificación de la ley de glaciares para provincias que pueden tener inversiones mineras, pero también es el caso con los avales para endeudamiento de las provincias. Hay reclamos también de endeudamiento para avanzar con algunas obras de infraestructura. También tenés las conversaciones para cancelar deudas previsionales que la Nación tiene con muchas de las provincias. Pero bueno, todo forma parte de esta dinámica que el gobierno está encarando para, además de intentar romper el peronismo, conseguir estos 129 en la Cámara de Diputados para dar inicio a las sesiones extraordinarias, que yo te digo, Pato, va a ser después del recambio, obviamente. Y no creo que haya sesión en la Cámara de Diputados antes de ese recambio. El Senado es distinto. Bueno, muy bien. Señor Giorgetti Marcos, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Giorgetti? ¿De qué hablamos con usted en un ratito? ¿Cómo le va, Sí, Pato, sí, querido, sí. y María? Traje una de las reuniones de la agenda de comisión esta semana que tiene que ver con las privatizaciones porque empiezan a surgir novedades. Se conformó hace 15 días esta comisión, vuelve a reunirse esta semana, empieza a acelerar el trabajo por las privatizaciones y surgen también noticias de Casa Rosada que empieza a movilizarse. Recordemos este tema que está activo desde la sanción de la ley bases. Bueno. Eso por el lado de los temas, y para recordar que en cuanto a agenda de comisiones, después vamos a estar repasando, es la última semana en la que se puede emitir dictamen del periodo ordinario de sesiones. Hasta el 20 de noviembre es el tiempo y el plazo para firmar dictámenes en las comisiones. Estamos. Una pregunta para los dos, porque tal vez me lo perdí, pero leí los diarios más o menos detalladamente. He visto manifestaciones de grandes especialistas en política internacional como Juan Gabriel Tocatlián hablando del anuncio del gobierno de un posible acuerdo arancelario con Estados Unidos. Lo he leído también a Héctor Torres, ex representante del gobierno argentino, a Miguel Kigel, lo he escuchado a Hernán Lacunza, mucha gente opinando sobre la posibilidad del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Consulta. ¿Algo ha dicho el peronismo a nivel partido, a nivel bloque? ¿Se ha escuchado algo como principal fuerza opositora o no? Por eso consulto. A ver, vamos por partes. El anuncio que hubo la semana pasada fue un marco para un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Argentina, que no conocemos ni la letra chica, solamente algunas proyecciones y puntos que espera Estados Unidos que cumpla la Argentina. Entonces, hay una postura por lo general que a mí me dicen el peronismo es esperemos a ver qué es lo que proponen. Ahora, ¿qué es lo que te decían todos la semana pasada del peronismo? Vos te pones a leer el comunicado de la Casa Blanca y la mayoría son puntos que va a tener en cuenta y va a cumplir la Argentina y todavía no se percibe cómo va a salir beneficiado el país en comparación a los Estados Unidos. Ahora, esto es un acuerdo comercial, no es algo que se va a discutir en el Congreso, forma parte también de una victoria que ha tenido el gobierno como parte de este vínculo que supo tejer con los Estados Unidos. Y
pareciera ser que si bien la semana pasada hubo comunicados de Unión por la Patria, el debate por el swap que se había habilitado con Estados Unidos, bueno, me parece que esa discusión un poco la está ganando el gobierno respecto a si tiene que pasar o no por el Congreso. Coincido. No, y te digo, a favor tuyo, a favor de lo que decís, María, veía algún experto que hacía un desglose en torno a los 11 puntos posibles que habría que acordar, donde de los cuales el número es 6 son absolutamente a favor de Estados Unidos, 1 eventualmente es a favor de Argentina y 4 son discutibles. Pero era un técnico el que opinaba y hoy muchas otras manifestaciones que te dicen, mira, esto es esperable después del swap y esto, digo, si un día le golpeábamos la puerta a China, otro día le golpeábamos la puerta a Washington, esto iba a terminar pasando. Pero, qué sé yo, me parecía que a lo mejor había algo del peronismo que se me había escapado. Tampoco vi nada del PRO, me parece, pero bueno. No se escucharon muchas repercusiones de la oposición en general. Bueno, no, perdón que interrumpa, el PRO ha tenido una semana muy interesante. No con respecto a esto. No con respecto a esto, pero tenemos un PRO que está en un momento muy complicado, que se está jugando su supervivencia. Hubo una semana, la semana pasada, una reunión del Consejo del PRO que encabezó Mauricio Macri, en la cual termina anunciando como única demostración de fuerza que no van a conformar un interbloque con el oficialismo. Pero pareciera ser que no solamente no hay hoja de ruta respecto al partido que lidera Mauricio Macri, sino que también hay como cierta resignación a que se va a acompañar todo en el Congreso y que lo único objetivo que hay es mantenerse más o menos unidos en las provincias, poder renovar, qué sé yo, Chubut, la ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, y que el candidato probablemente en el 2027 va a ser Javier Milei. Pero en los diarios lo que había era otra vez una historia que no es nueva, pero más trajinar sobre el siempre complicado vínculo de Mauricio Macri y Franco Macri, que presenta otra vez el libro, efectivamente. Y dale con Pernía, pero bueno, ahí estamos. Nada. Es interesante, no me acuerdo ahora la bajada del título. Sí, me acuerdo. Me amaba mucho, pero me hizo la vida insoportable. No, pero el título tiene. El título del libro es Franco, Franco. Y la bajada es mi padre y mi antagonista. Algo claro, así. Totalmente, sí. Me amaba mucho, pero me hizo la vida muy difícil o muy insoportable. Y bueno, ¿qué va a ser? Nada, estamos con María, que se prepara para un tema muy sensible. Yo decía, ¿qué pasaría con Pino Solanas hoy, María, en un ratito? Porque vamos a hablar de glaciares, vamos a hablar de privatizaciones. Ley de glaciares se votó, ¿cuánto? Hará más o menos 10 años, me parece, ¿se acuerdan? 15. Pasa rápido la vida. Pasa rápido. 2010. Fue en el 2010. 2010. Ahí estamos. Bueno, vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, promesa de buen programa. Ya venimos. Ahí está, presupuesto 2026, semana clave para la negociación de la ley máxima y sus reformas posibles. Proyecto del diputado Arroyo. La iniciativa busca asegurar una cobertura integral para personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condiciones complejas. Y ahí está, en el medio del anuncio sobre un posible acuerdo arancelario con Estados Unidos, Pichetto propone un porcentaje del 30% de arancel a las plataformas de comercio electrónico extranjeras. 11 de la mañana con 8 minutos y nos metemos con María Caferata y ley de glaciares. Entre otras cosas, qué loco esto. Debe haber un promedio, no sé si hay algún país donde las leyes duren menos que acá, o la modificación, la verdad, porque 15 años, yo decía 10, pero bueno, a verdad. Sí, la experiencia de la ley de bases y del DNU 70-2023 fue barrer, claro, exactamente. Creo que 20 o 30 leyes de los últimos años, con algo curioso, porque
Y Ahora sistema electoral, Bueno, que y ponemos paso, que sacamos paso, primaria. prepárate para el debate, la eliminación de las PASO el año que viene, Pato, porque también es lo que se está Antes la jugando. suspendimos este año, ¿no? Bueno, Sí. se suspendió porque Sí, no claro. terminaba de haber consenso Sí. para eliminarlas y ahora el Claro. futuro del peronismo depende un poco de si hay o no hay Claro. PASO, que va a ser el debate político de el año que viene. Ahora, ¿por qué estamos hablando No sé. de la ley de glaciares 15 años después? Estamos hablando en el marco de estas negociaciones planteadas entre el gobierno y los gobiernos provinciales para que haya presupuesto, para que haya reforma laboral y para que haya reforma impositiva. Y dentro de la plataforma de reclamos que puede existir al gobierno nacional, hay muy pocos de estos reclamos que no impliquen gasto por parte del Estado, que es lo que está sosteniendo el gobierno nacional de no hay plata. Bueno, hubo una propuesta que fue una recomendación del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de decir, che, ¿y si modificamos la ley de glaciares para que pueda incentivar que lleguen nuevas inversiones de explotación hidrocarburífica y minera en algunas zonas de montaña donde hay glaciares? Bueno, y ahí es cuando se plantea y en la mesa de negociación con los gobernadores la modificación de la ley de glaciares. ¿Qué es lo que específicamente se quiere modificar? Es la ley 26.639 que se sancionó en el 2010, decíamos con un rol muy importante de Pino Solanas, que es la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y de ambiente periglaciar. El objetivo global, obviamente, es proteger las zonas periglaciares y glaciares, ahora vamos a ver la diferencia, Sí. como reservas naturales hídricas. ¿Y de qué provincias estamos hablando, María? Hay muchísimas provincias. ¿Ah, sí? La que tiene mayor cantidad de glaciares es la provincia de San Juan, pero vos tenés que hay en Mendoza, en Catamarca, en mirá, para mí, Jujuy, en yo Chubut. pensé que hablábamos de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. No, no nada es más. solamente en el sur. Mirá Mendoza vos. es una de las provincias que mayor No cantidad de tienen ni glaciares tienen y también hay muchas en el norte. Mendoza además tiene una cuestión interna de leyes provinciales Sí. que han generado mucho debate. Sí. Pero no, yo creía que glaciar me lo asociaba con el Al sur. frío nada en la más. Patagonia. Claro, No. exactamente. Hay muchas en la zona de Cuyo, En fundamentalmente. Santa Fe no hay glaciares, pero bueno, que la provincia la conozco. No, pero en San Juan y Mendoza hay Toda muchos. la zona andina, mirá vos. Exactamente. ¿Y cuál es el punto? Porque lo que planteaba, entre muchas otras cosas, la ley de glaciares que se sancionó es obviamente prohibir la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas donde hay glaciares, que generó en su momento, para los memoriosos, tal vez lo recordarán, todo un debate con las provincias, que es el mismo debate que hay cada vez que hay una ley de presupuestos mínimos. La más reciente, ¿se acuerdan? Fue en el caso de cuando querían sacar una ley de los humedales. Claro. Sí. Y votó una disputa durante el gobierno de Alberto Fernández para intentar sancionar la ley de humedales que se terminó bloqueando por la oposición de las mismas provincias, Claro. que decían, déjennos a nosotros regular sobre los recursos naturales que por la Claro. Constitución le corresponden a las provincias. Constitución del 94 y que marca un hecho fundamental en la vida política y económica de Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz, porque los recursos van a las provincias, obviamente que es mucha plata, son los recursos petroleros, básicamente, el subsuelo de la patria. Era. Bueno, Claro. a ver, ¿cuál es un poco el motivo de la discusión acá? El problema tiene que ver con cómo se define lo que es una zona periglaciar. Yo les traje acá qué es lo que dice el artículo 2 de la ley que se sancionó en el 2010. Se entiende por zona periglaciar en la alta montaña hay dos tipos de zonas periglaciares. En la alta montaña son las áreas con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Y en la zona media y de baja montaña, el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. ¿Cuál es el debate que se está dando con las provincias y que ha sido en muchas ocasiones el reclamo? Después vamos a traer el antecedente del fallo de la Corte Suprema, que tiene que ver con que no es muy específico qué significa una zona periglaciar y que en vez de dejarlo en manos de las provincias, cómo se demarca que es una zona periglaciar y por lo tanto no se puede explotar minería en esa zona, lo hace un organismo nacional. ¿Y cuál es el organismo? Es el IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que es el encargado de elaborar el Inventario Nacional de Glaciares.
Lo que este organismo dice que son los glaciares, y es el organismo que se encarga de aplicar los, digamos, argumentos científicos por Este los es un cuales glaciar, hay que protegerle, dice Exacto. Yanigla. Ahí está. te hacen Está bien. un mapa, te dice, estos glaciares, esa zona periglaciar, acá no se pueden hacer inversiones mineras. Entonces, ¿cuál es lo que está diciendo, por ejemplo, San Juan? San Juan se está quejando, Manuel Orrego es el gobernador que dice que hay muchas inversiones que están siendo paradas, que podrían llegar, inversiones extranjeras estamos hablando, obviamente, que no pueden hacerlo porque entra en la categoría de zona periglaciar y por lo tanto no debería ser tenida en cuenta como tal y se podría invertir. El que lo anunció la posibilidad de modificar esto fue el propio Javier Milei. Acá tenemos una cita para entender porque no es solamente especulaciones, sino que lo blanqueó el propio presidente públicamente. Dice, qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales. Entonces, acá hay un... Claro, es raro que desde el Poder Nacional delegue esto en las provincias, ¿no? Digamos. Porque digo, si sos el Poder Nacional, querés determinar vos qué sí que no es, ¿no? Acá delegás. Bueno, depende cómo pero lo bueno, veas. sí. Es un... además, yo te diría que lo que más raro es cómo se juega el federalismo del propio Claro, presidente. pues en todo exactamente, caso. claro. Es una cuestión, estoy pensando. ¿Qué definimos? ¿Qué consideramos que es un periglaciar o qué zona es un periglaciar? Porque si la definición nacional de periglaciar es una, por más que cambie el Claro. órgano que define que es un Periglaciar. lo va a hacer igual Sí. en las dos maneras de medirlo, digamos. Pero la definición es lo suficientemente amplia como para que dependa del organismo de aplicación Ok. cuáles son las variables científicas que vos tenés en cuenta. Entonces, lo que piden las provincias, y quién ahí vamos, guerra, federalismo contra centralidad, es que no sea este organismo el que plantea que es una zona periglaciar, sino que nosotros tenemos nuestros propios organismos de aplicación y somos lo que vamos a definirlo. También porque como parte de las conversaciones que hay con una empresa extranjera, la empresa extranjera dicen no saben a quién le tienen que pedir permiso, Claro. si a la provincia o al Estado Nacional. Cuando decís si pueden empresas, ¿qué invertir o no. decís? Mineras, decís eventualmente. Empresas mineras son Está bien. fundamentalmente. No, está bien, claro. Mucha empresa de explotación de cobre que Claro. hay en estas zonas. Que de vuelta, siempre que tenemos una ley de presupuestos mínimos, es la misma discusión. Sí. Puedes aplicar el caso de glaciares al caso de humedales. La diferencia es que se mueve mucha más plata en el caso de glaciares porque el nivel de inversiones Claro. en dólares que hay en el caso de la explotación minera es mucho más importante. Totalmente. Y en un contexto en el cual recordemos que en el marco del RIGI la mayor cantidad de proyectos de inversiones son en minería, también es importante por ese lado, porque es el gobierno que quiere demostrar claro. que el RIGI habilitó que haya más explotación minera. Yo te traía que esto es una pelea igual de larga data, Sí. porque hubo un fallo. Las leyes se sancionan en el 2010, ya en el 2011 Barrick Gold declara hace un pedido y denuncia la inconstitucionalidad de la ley. Barrick Gold, empresa canadiense, tenía muchas inversiones, creo que en San Juan y otras también provincias ahí cerca de la zona andina, hace la denuncia de inconstitucionalidad y la provincia de San Juan se suma a esa propia denuncia de inconstitucionalidad basada de vuelta en el argumento de que las provincias son las dueñas de los recursos naturales. Esto fue en el 2011. En el 2019 la Corte Suprema de Justicia determina que no, que si la ley lo regula de esta manera, tienen que ponerse de acuerdo la nación y las provincias y decide que la ley es constitucional. Entonces, de vuelta, esto forma parte, el gobierno se suma a un debate de larga data entre las provincias con la nación y la está aprovechando a su favor para poder negociar el presupuesto. Ya había existido un antecedente en la ley Bases, no sé si se acuerdan. Sí. El año pasado se intenta avanzar para modificar la ley de glaciares y se termina quitando. ¿Se acuerdan que la ley Sí. Bases era inmensa? Habrá y que quedado un 40% más mucho o menos. más chico sí. como Sí. parte de las negociaciones. ¿Qué es lo que permitía la modificación de la ley de glaciares, la ley Bases? Bueno, habilitaba la actividad económica en el ambiente periglaciar, ¿no es cierto? Por esto que modificaba Sí. cómo se consideraba la zona, y limitaba la categoría de glaciar, es decir, que hacía una versión mucho más reducida a la interpretación de glaciar. De vuelta, acá lo importante no es que se habilita, que se exploten minerales en las zonas glaciares. El punto es
¿cómo definís lo que es esa zona de glaciar que imposibilita la inversión? Bueno, acá lo que hacía es, además de habilitar la zona periglaciar, limitaba la definición de glaciar que te imposibilitaba llevar a cabo una actividad económica. ¿Cómo la definía? Tienen que ser formaciones sólidas que tengan más de 2 años, que sean más grandes de 1 hectárea y que tengan una función hídrica efectiva y relevante. Y bueno, lo que es una función efectiva hídrica y relevante lo define Ahí la el provincia. provincial. Te quedan unas fotos, María, pero te pregunto antes. En todo caso, contamos parte acá y parte para la segundo tramo, porque creo que es importante. Primero, en Chile hay ley de glaciares y periglaciares. Bueno. Y primera pregunta. Y la otra pregunta fundamental. La señora de San José 1111, Cristina Fernández, hasta donde yo sé, por la historia de la provincia, por la historia de Néstor Kirchner, ella no era particularmente adversa a inversiones mineras. No. Incluso en algún momento la señalaban Fue como muy cercana justamente a Barrigol. Por eso te pregunto, 2 temas, eso. Chile y que, hasta donde sabés vos, ¿qué diría el cristinismo sobre este tema? Si aceptaría o no, porque bueno, sería como clave en materia de número. Chile tiene regulación ambiental, pero que no es tan estricta como la Argentina. Eso es efectivamente así. Y también por eso salieron muchas organizaciones ambientales a decir, la legislación que hay en Argentina está de avanzada mundial. No vayan en contra de eso porque es más o menos lo que todos los países están aspirando un poco. Somos el deber ser nosotros. Somos el deber ser de respecto a cómo hacer para proteger los recursos hídricos. Eso por un lado. Y por el otro, no sé, interpretarla, Cristina. No, claro. No, sí, vamos a decir algunas cuestiones básicas. La ley se sancionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ella tuvo que presionar y pelearse con los gobernadores peronistas para poder avanzar con esta ley que muchos votaron en contra. Por otro lado, el peronismo siempre le dio a San Juan en la Cámara de Diputados y en el Senado comisiones estratégicas como minería. Claro. Y siempre la oposición de esas provincias estuvo representada dentro del peronismo. Siempre recuerdo muy bien la impecable defensa de por qué querían ley de glaciares, pero querían inversiones mineras los sanjuaninos. Siempre recuerdo que me encantó ese discurso, diciéndole al resto, che, ustedes tienen la soja, ustedes tienen vacas, ustedes tienen de todo, a cualquier provincia. Lo único que tenemos nosotros es un poquito de minería, no me complican la vida, decían los sanjuaninos. Yo diría de vuelta, el porcentaje de las inversiones extranjeras que llegaron en el 2025, en la mayoría son para explotación minera, digamos, no diría que no hay explotación minera dentro del país. No, claro. Ahora, la segunda pregunta, lo que dijiste de qué postura podía tener el peronismo. De base, el peronismo va a tener una postura de oposición a todas estas leyes. O sea, una proecologista. Lo interesante es que van a ser los gobernadores peronistas. No, acá lo que se rompe, y si quieren vamos, no sé si tenemos tiempo para ver las... Jalil ya habló por eso, vamos a las caritas y las conversamos una por una. Dale, a ver, 10 segundos y las mostramos en todo caso. Ahí tenemos las caras y si no lo seguimos en el segundo bloque. Dale, sí, tenemos. Bueno, Marcelo Orrego es más fácil, no es, hoy la provincia de San Juan es la que primero está impulsando que haya una modificación de la ley de glaciares. Alfredo Cornejo también es sencillo, gobernador radical. Acá tenemos lo importante, Raúl Jalil. Teñido de violeta cada día más. Teñido de violeta, que se saca fotos con Diego Santilli y con los funcionarios de Casa Rosada. Es el gobernador de Catamarca. Catamarca tiene muchas zonas de glaciares que se planea también. Y también mucha importante explotación minera. Ahora, vinculando a lo de Cristina, ¿qué es lo que quiere hacer Cristina? Cuando le plantean la posibilidad de que muchos de los gobernadores peronistas acompañen al gobierno, hasta ahora la postura de la presidenta del PJ es decir, tengamos flexibilidad, porque muchachos no nos da para que se nos rompa el bloque. Coincido. Esa es la postura. Entonces, si la postura es así para la reforma laboral, es la postura para el presupuesto, y hay que ver si es la postura para la reforma impositiva, eso no lo sé, es muy probable que sea la misma postura para el caso de la modificación de la ley de glaciares. Ahora, la postura de la Cámpora, y pienso en Máximo Kirchner, ¿cuál es la única comisión que Máximo Kirchner encabezó desde que es diputado nacional? La de recursos naturales. Claro. La de medio ambiente, no sé cómo se llama. La de protección tiene las dos. Recursos naturales y medio ambiente. Bueno, entonces hay un mensaje ahí político que siempre tuvo Máximo Kirchner, que si bien no ha trabajado mucho en, digamos, en el ambiente de las comisiones, bueno, hay un mensaje político. No está para promover, sino para poner límites. Exactamente. Entonces, pero ahí lo curioso va a ser la flexibilidad que tenga el cristinismo, el kirchnerismo, en cuando sus propios gobernadores peronistas les pidan acompañar esta modificación de la ley.
Ahí estamos, ella es María Caferata, un temazo, la verdad que el tema es muy, muy interesante, la cuestión de los glaciares y periglaciares. Pero bueno, viene Marquito Giorgetti en un rato, esto es Orden del Día, pausa, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa
que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos. Estábamos acá con el señor Giorgetti y con María mientras iba la tanda discutiendo no, estábamos charlando, intercambiando amablemente ideas. Peleando. Exactamente, sobre, la verdad, sobre ventajas y desventajas de una eventual modificación de la ley de glaciares. Antes de Giorgetti, ¿hay alguna fecha posible para discutir ley de glaciares en este benemérito recinto? A ver, de vuelta, estamos trabajando sobre una mesa de negociaciones con los gobernadores y la modificación de la ley de glaciares forma parte de esa mesa de negociaciones. Son todos temas que se van a debatir en sesiones extraordinarias. Si tienen el número, se tirarían a la Hoy pileta, va ¿no? un Claro. gobernador con Cordillera. Claro. Podríamos empezar a mencionarlos así. Pero primero, claro, pero porque quiero, primero me no. dijiste que estaban reunidos con Esdero. Esdero no Sí. tiene cordillera. Esdero no tiene cordillera, está en este momento en Casa Por Rosada. eso, y a la tarde va uno con De cordillera. Chaco, Leandro Esdero. Sí. A las 12:30 está en la agenda del ministro del Interior, Diego Santilli, Sí. el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec. Claro, con mucha cordillera, sí. Sí, Está. con ciudades importantes en la Está, cordillera. exactamente, exactamente. Bueno, a ver, Giorgetti, Sí. se reúne la Comisión Permanente de Privatizaciones. Sí, ¿Qué la queremos comisión que privatizar? fue esta... Vamos recordando qué es esta comisión y ¿Qué es cómo una ha quedado bicameral? conformado. ¿Qué es esto? A Es ver. una comisión bicameral creada con la Ley de Reforma del Estado de los 90. Ah, Que mirá había sido parte de las privatizaciones de los 90, quedó conformada por esa ley, no se estaba utilizando, no me acuerdo. no registraba actividad reciente, pero la oposición después de la ley base venía reclamando, durante 2 años venía reclamando su conformación. Juan Carlos Romero era uno de los que había pedido su conformación, incluso en el recinto del Senado, durante este 2025, y hace 15 días, un poco más, se envió la conformación con los nombres de ambas cámaras y se reunieron, quedó justamente Juan Carlos Romero, senador por Salta, como presidente, y la diputada Ana María Ianni, de Unión Sí. por la Patria, como vice. Esa es la conformación de las autoridades de la comisión que han solicitado una segunda reunión para esta semana, el día martes por la tarde. ¿Qué dijo Romero en esta primera
reunión de la comisión, después de tantos años en que ha sido creada. Tenemos que seguir este proceso lo más transparente posible para que este cuerpo y la ciudadanía sepan lo que está pasando. También habló Viani del peronismo. Me parece que es prudente y necesario que nos tomemos el trabajo de investigar. Romero presentó una serie de pedidos de informe que fueron enviados al Poder Ejecutivo. También hizo sus pedidos el peronismo. Volvieron a insistir con que venga Luis Caputo a explicar los procesos de privatizaciones. Y este martes van a estar recibiendo los pedidos de informe que hicieron y además tratando otros pedidos. Pero, ¿qué va a ver, ¿qué se va a privatizar o qué pasa? privatizar? Dale. Los temas que las empresas que están sujetas a la privatización por la ley Bases, Energía Argentina Sociedad Anónima, Intercargo también, parte de lo que se aprobó el año pasado. Y después hay 4 empresas que están sujetas a privatización / concesión: Agua, Saneamientos Argentinos, AISA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFCE, y Corredores Viales. Perdóname, esto hoy hablaba yo con María de qué poco duran las leyes en la Argentina. Hablábamos de ley de glaciares que tiene 15 años. Estas empresas estuvieron todas privatizadas en su momento ya. Fueron privatizadas en los 90, se estatizaron y ahora van a volver a ser privatizadas. En el número fino hay algunas que puede ser que no hayan sido privatizadas, pero AISA de hecho AISA ya había empezado el proceso. Y algún corredor vial también, Intercargo también, efectivamente. En el día del fin de semana, no recuerdo si domingo o sábado, libre nota de Infobae del colega Julián Alves, desde Casa Rosada, anunciando o citando información oficial de adentro del gobierno, que ya está muy próximo a presentarse el proceso de privatización de Belgrano Cargas. Que sería la primera privatización, la que está más cerca de concretarse. Digo, no es el único país, en otros países uno también ve que a veces Francia a veces las cosas vuelven a estatizarse o vuelven a privatizarse, pero la velocidad de la Argentina tiene que ver con la falta de consenso. Recordemos que esta bicameral es un organismo de control. Claro. No define las privatizaciones. Las privatizaciones ya fueron aprobadas en la ley Bases. Claro. Lo que hace esta comisión, que estaba creada por la reforma del Estado, no por la ley Bases, es hacer un seguimiento de los procesos de estas privatizaciones. ¿Y acá por qué no está Nucleoeléctrica, por ejemplo? ¿Se sabe o no? No están está bien. Claro. Está bien. No pregunté porque no, viste... En energía, por ejemplo, Sociedad Anónima no está Nucleoeléctrica, está en ARSA y otras empresas también. Igual la aclaración con Nucleoeléctrica, recordemos que Nucleoeléctrica, la privatización es algo que se está queriendo voltear desde el propio Senado. Sí, claro. El rechazo a esa privatización puntual es un objetivo que tiene José Mayans hace más de un mes. Que el propio Mayans en la reunión de la comisión expresó la preocupación del peronismo por esa cuestión. Incluso recordó que varios senadores habían ido a las centrales nucleares a visitarlas. Bueno. Sí, que hace bastante que está intentando juntar el número para rechazarlo. De momento no lo pudo conseguir. El problema es que tenés hasta el 10 de diciembre, porque a partir del 10 de diciembre va a ser muy complicado con un oficialismo que va a tener 21 senadores bloqueándote cualquier otro tipo de intento, y con una Patricia Bullrich que se mueve con mucha convicción diciendo que tiene 40 y pico de senadores listos para votar la mayoría de las reformas. Che, y perdóname, bueno, Patricia siempre es muy optimista, pero digo... No, recordemos que la Libertad Avanza, después de la elección de 2023, arañó los 40 votos para la conformación de las comisiones, con 39 senadores. En ese momento Victoria Villarroel y los 7 senadores libertarios habían conformado un número similar para comenzar a hacer funcionar el Senado. Después eso fue modificándose. A ver, tengo en materia de mañana a partir de las 13 la bicameral de reforma del Estado y seguimiento de privatizaciones. Exacto. Y hay más reuniones por el presupuesto. Mañana martes, reunión conjunta también, Mercosur, Relaciones Exteriores y Culto. Un tema que habrá que ver qué pasa con la cuestión Mercosur, porque es cierto que uno puede firmar, digo, desde la Argentina, este acuerdo arancelario con Estados Unidos, pero, entre otras cosas, dicen que en Brasil no sabían absolutamente nada de este acuerdo, ¿no? Habrá que ver cuánto lo afecta un Mercosur que, con la poca relación entre Argentina y Brasil, me parece que está en un momento muy delicado, ¿no? Interesante esta reunión porque es conjunta. Mercosur la maneja Unión por la Patria y Relaciones
Culto del PRO, con Fernando Iglesias, un Sí. hombre pintado de violeta ya. Sí. Y se reúnen conjuntamente para tratar una enmienda del 2022, con la administración, la representación en el Mercosur era del gobierno de Alberto Fernández. Es una enmienda que tiene que ver con los comercios, el comercio de servicios en el área del Mercosur y las telecomunicaciones. El funcionamiento de las telecomunicaciones en el Mercosur también. Sí, y va a haber Decime. una reunión del Mercosur dentro de unas semanas en un contexto muy particular. De momento, lo que te dicen en Casa Rosada es que Javier Milei no tiene intenciones de irse del Mercosur. Claro, Lo que sí y no. está buscando todo el tiempo es tratando de habilitar tratados de libre comercio con Estados Unidos, que es lo que siempre se ha Sí. buscado hacer. Antes lo intentaba hacer Uruguay, ahora hubo un cambio de signo Claro. político en Uruguay y lo mismo pasó en Argentina. solía haber una alianza Argentina-Brasil para evitarlo, la alianza se convirtió en Brasil-Uruguay y hay que prestar mucha atención a lo que va a pasar en Chile. El día de Totalmente. ayer, no lo hablamos, Qué hubo lindo. elecciones presidenciales en un escenario que si bien la candidata oficialista Jara terminó saliendo primera por una mínima sí. diferencia, El otro candidato, el Cast. preferido Cast, que es un candidato, bueno, digamos, centro derecha a la derecha, sí, conservador, sí, muy totalmente. vinculado también al pinochetismo, ¿no es cierto? Que es el preferido para ganar las elecciones en Chile, lo cual implicaría un cambio radical de orientación ideológica Chile- de Boric a Cast. Sí. Sí, Chile de todas viene- maneras, sí Chile va de coincido. Va y viene, sí. Va de uno a otro, va Sí, un año para cada. Pero para cada además, viste que Boric obviamente es absolutamente otra cosa. Boric crece por ser uno de los responsables de lo que fueron aquellas movilizaciones tan importantes en contra de Piñera, tiene ese origen, es un hombre de izquierda, pero me parece, ¿no? Habrá que ver ahora qué pasa con el tercero, que es un candidato que califican de populista, que dice, para ver qué hago yo y qué hacen eventualmente mis votantes, si apoyan a la candidata comunista o a Kast, es que me digan ambos candidatos para dónde quieren ir. Y puede ser, y después tenés un candidato más a la derecha de Kast y una candidata de izquierda. Kaiser, que era el más Exactamente. parecido al que le decían el Milei chileno. Exactamente. Que también se especuló en su momento de que pudiera llegar al balotaje. Bueno, terminó saliendo en cuarto lugar, pero son votos que... Pero, te digo, es muy interesante esto que dice María. Yo no sé si hay tantas oscilaciones económicas como acá, más allá de que gane la candidata comunista o el candidato de derecha. Porque Chile es muy distinto a nosotros, desde la dictadura donde prácticamente no hubo casi modificaciones a lo que fueron las bases sentadas por el primer ministro de Economía de Viggi, que era el primer ministro de Economía de Pinochet. Más o menos esa línea, con los 5 aliados radicales y socialistas, siempre más o menos se sostuvo. Piñera no hizo tantos cambios, vuelve Boric. Habrá que ver, pero me parece que hay menos, las oscilaciones son más argentinas que otra cosa, me parece, ¿no? No, bueno, pero sí estamos viendo y la Argentina se está viendo reflejada en lo que está pasando en Chile tuviste Piñera, tuviste Boric y ahora es muy probable que sea Kaiser. Hay un péndulo ahí que va pero cambiando entre Lo un que no sector y sé el es si, otro. por ejemplo, si cambiarían ellos la ley de glaciares, ¿me entendés? O nosotros somos, Claro. si tuvieran ley de está glaciares, bien. me parece que los cambios de ellos son cambios, hay algunas Sí, sí. políticas estructurales donde no se modifican las cosas, me parece, pero bueno. ¿Boric se va de su gobierno habiendo modificado en algo el sistema educativo? Por ejemplo, que era uno de los temas. Bueno, se intentó avanzar una Discutido. reforma constitucional ¿Eh? y se fracasó. No, bueno, ¿Cierto? por ejemplo, Lula es un hombre que intenta, pero habrá que ver si puede, modificar parte de lo que fue la reforma laboral de Bolsonaro, que fue hipercuestionada por una reforma laboral, la verdad, que te remitía a mediados del siglo XX o antes, y hasta acá no la puede cambiar, ¿no? No, pero Lula, Sí, y si lo vas a comparar con el resto de los líderes progresistas de la región, ha sido uno de los pocos que ha logrado mantener cierto control en el Congreso, sí, cierto y control un liderazgo político. personal que el resto no ha sostenido. Muy sí. distinto a lo que le ha pasado a Boric en Chile, ni que hablar en No. otros países de la región que, bueno, han cambiado el signo político. Sí, sí, ahí sí. ha sido diferente. Pero No, bueno, ahora Lula, una reunión Lula del... tiene un liderazgo de 25 años, además, Claro. más o menos, ¿no? 30 años debe tener, que Lula es un hombre, cuando ya peleaba contra Enrique Cardoso, debe ser los años 90 ya, ¿no? Sí, eso Un liderazgo, son sí. todas oscilaciones que Sí. obviamente sigue con particular atención el gobierno nacional porque ve potenciales alianzas de índole ideológico, como pasó en Estados Unidos,
pero también el peronismo, que no para de verse No, reflejado. claro. Hace 2 semanas fue Nueva York con Bamani, bueno, una vuelta, Sí, un sí, giro sí, en la izquierda. Ahora en Chile pasa otra cosa, si bien ganó la candidata oficialista que se presenta Sí. como comunista, la realidad es, vos contás dónde van a ser los votos para el balotaje, parece mejor posicionado el otro candidato. Bueno, entonces No, Cristina y el peronismo totalmente. están viéndose para Siempre. dónde viene la mano. Ya decía Perón que la única política es la política internacional, decía Perón alguna Ujú. vez. Pero digo, esto porque la verdad un montón de las cuestiones que están pasando con el respaldo norteamericano del Tesoro por 20.000 millones, con este acuerdo, tampoco se explicaría tan fácil si para Estados Unidos en este momento Milei para ellos es como un signo distintivo. Frente a vos tenés Boric en Chile, Lula en Brasil, Petro en Colombia. No sé si habría tanto respaldo norteamericano a Milei si hubiese otros candidatos en Brasil o en Colombia más No, pro norteamericanos, por ejemplo, ¿no es así? Sí, Sí. sí. Vos decís que ¿Qué? es buena o mala noticia para el gobierno argentino ¿El qué? el que va a ganar en Chile, el que podría ¿Para el ganar en gobierno Chile. argentino? ¿Sumar voluntades regionales o seguir siendo el Y único? es todo muy cambiante, ¿viste? La verdad que no sé. Pero la convivencia con Chile generalmente es, pese a la historia que tenemos y demás, yo creo que es previsible, porque Chile no cambia tanto en materia económica, me parece. Que más o menos las cuestiones centrales van a seguir por donde están caminando. Así es. Pero no me animo, la verdad. Yo creo que Milei va a estar mucho más cómodo con Kast que con Jara, obviamente, ¿no? Sí. Pero no sé eso cuánto cambia en la relación bilateral, qué sé yo. No, tampoco ha mirado mucho a la región. No. El gobierno nacional ha mirado desde el principio, ha tenido muy claro su eje político internacional y ha sido Estados Unidos. ¿Qué sé yo? Recién lo escuchaba a Héctor Torres, que fue representante argentino en el Fondo Monetario, ¿no? Que hablaba de grandes cambios en el mundo, ¿no? La lucha, él le decía los hegemonos, hegemónicos, ¿no? Por China y por Estados Unidos, y un montón de cuestiones que están cambiando aceleradamente. Esto de que antes compraba China bonos del Tesoro, que él decía, qué raro, ¿no? La potencia emergente compra bonos de la potencia que está más decadente y que es mi eventual adversario. Y hoy dice que las posiciones chinas han modificado muchísimo, que han bajado, y la posibilidad de la confrontación o la posibilidad de acelerar esas diferencias es un hecho muy concreto y estamos en el medio, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, que siempre fue un poco lo que se planteaba respecto a esta alineación natural que tuvo Milei con Estados Unidos. Estamos en un mundo que está tendiendo más hacia, si bien no hay una hegemonía china, de dos hegemones muy claramente que están en disputa, con una China que compra la gran mayoría de los productos que exporta la Argentina. Entonces es medio difícil ponerte a pelearte con uno de los principales socios comerciales, no solamente porque te compra tus bienes, sino también porque tiene inversiones. Pero muy geográficamente en también país. tenemos una pertenencia, ¿no? Geográficamente, que te acerca más a Estados Unidos. Bueno, está bien. Y finalmente también es cierto que lo que logró probar el gobierno argentino es que la relación con Estados Unidos, hubo 20.000 millones de dólares en materia de swap que lograron decir, bueno, no era solo amor, vos decías. No era solo amor. El tema es que es un equilibrio que por más que discursivamente el gobierno argentino siempre lo planteó como estamos alineados a Estados Unidos, lo pasa mismo con Brasil, por ejemplo. Hay socios comerciales que podés cortarlo de cuajo por más que ideológicamente no estés de acuerdo. Pero sí hacen a cómo se está rearmando todo el escenario global. Y también, insisto, a todas las fuerzas políticas lo están viendo en términos del 2027. Totalmente. ¿Qué es lo que puede pasar acá en Argentina? Y con una característica muy propia que no es solo responsable de este gobierno, este gobierno es consecuencia de. Estamos hablando de una Argentina. Una cosa es que vos te sientes a hablar en lo que es el concierto del mundo con 300.000 millones de dólares de reserva, y otra cosa es que te sientes con lo que no tenemos nosotros, que lo que tenemos es prestado. Entonces, obviamente ese es un enorme condicionante. Y lo otro, corríjanme, pero bueno, ustedes estuvieron planteando que todo esto va a tener mucho más sentido después del 10, pero está claro que, como suele pasar en momentos de triunfo, el gobierno avanza, ocupa el centro del ring, y uno ve, consecuencia de la confusión, mucha inacción en la oposición, me parece, ¿no? Ver dónde estoy parado y cómo me paro, o no tanto, Caferata. Al gobierno acabaron las elecciones.
¿no es cierto? El gobierno que va a sacar el 40% de los votos a nivel nacional. Cuando se ganó, esperaba menos, los consultores decían cuando se otra esperaba cosa, ¿no? mucho menos, dio el batacazo en la provincia de Buenos Aires, la gran parte de las provincias se pintaron de violeta, está en su momento de mayor Claro. empoderamiento, con un toma y daca con las provincias que te habilita cierto espacio y con un objetivo muy claro de romper el peronismo. Sí. El peronismo está en momento defensivo Sí, en este momento. totalmente. Lógica decir, hagamos lo posible para mantenernos unidos y veamos qué hacemos de cara al 2027. Que el costo sea lo Sí. menos posible. Hay sí, mucha sí. resignación de lo que van Sí. a ser los próximos 3 meses. Cristina tiene muy en claro que se van a perder las próximas votaciones y por eso lo importante es tener flexibilidad para cuando los propios compañeros de bloque terminen votando esas reformas. Están todos viendo un poco 2027. Si vos te pones a ver cuáles son los debates hoy Sí. por hoy, es qué va a pasar con el PJ bonaerense, cómo se reorganiza la relación del PJ nacional con las provincias, lo que Sí. pasó. José Mayans está teniendo un rol muy importante en lo que tiene que ver con la relación con algunos PJ provinciales. La intervención en el PJ de Jujuy que generó un conflicto Sí. enorme entre Sí. la Cámpora y Totalmente. la línea de Carolina Moisés, que casi termina en que los echen del partido. Sí. Tuvo que intervenir Mayans para evitarlo porque si no se le rompía el bloque en el Hoy, Senado. hoy escuché viste que en las redes escuchás de todo. Uno, volvé Fellner, decían, justamente Bueno, por... es que Claro, tiene que ver con que claro. el objetivo ahora es Sí, contenerlos un poquito a todos Sí. y prestar atención Sí. a lo que pasa en Jujuy, lo que está pasando en Catamarca y lo que está pasando en Santiago del Estero. Hasta ahora la lógica del peronismo es esa, no mucho más. no, lo que pasa es que me parece que parte de la confusión, como decías vos, María, tiene que ver con que el peronismo, más que por méritos propios, el peronismo le cuesta asimilar, le cuesta entender cómo en un escenario donde en la provincia de Buenos Aires se había ganado por 14 puntos y el gobierno le había dicho que no a cuestiones tan sensibles como presupuesto para discapacidad, para el Garraham o para las universidades, así todo, ganan en capital, ganan en provincia, ganan en Córdoba y ganan en Rosario. Me parece que obviamente superar esa sorpresa es como muy complicado. me Sí, parece. todavía siguen peleándose por Claro. la interpretación del Sí, resultado en la provincia de Totalmente. Buenos Aires. Totalmente, sí. Eso sí, ahí pasa Sí. que ahora es el trasfondo de otra discusión. Claro. Quiero decir, el Sí. resultado electoral es una excusa para la interna Sí. bonaerense entre Axel Kicillof y Totalmente. Cristina Fernández de Kirchner en el marco de otras conversaciones. Aparece Ahora, Y en debido, el te medio, enredás con yo no debido. dejaría de además, lado que en el medio está el presupuesto. Y que eso... de la provincia de Buenos Aires. No, el claro. presupuesto También. Y sí, nacional. pero los dos, Ah. claro, los dos. Los sí. presupuestos nacionales y cada uno de los gobernadores y espacios que tiene el peronismo está también pensando en esa discusión. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Yo sigo porque tengo que trabajar por mi compañera Melina Fleiderman un rato bueno. más. Así que Marco Giorgetti, caballero, Un gusto. muchísimas gracias. María Caferata, muchísimas Siempre un gracias. Nos placer. estamos viendo en cualquier momento. Hasta aquí llegamos. Esto fue Orden del Día. Muy buenas tardes. Chau.